Imagine que empieza a olvidar pequeñas cosas cotidianas, como dónde ha dejado las llaves o el nombre de un amigo de toda la vida. Suena normal, ¿verdad? Al fin y al cabo, todos tenemos esos momentos en blanco. Pero ¿y si estos fallos de memoria se hicieran frecuentes, entorpeciendo incluso las tareas más sencillas? Este es uno de los signos más comunes del Alzheimer, una enfermedad que afecta sobre todo a la memoria y a otras funciones cognitivas. Es como si el cerebro fuera un gran archivador y algunas páginas empezaran a perderse o confundirse. El Alzheimer no es solo olvido, sino también dificultades para planificar, resolver problemas e incluso situarse en lugares familiares. Hoy hablaremos de los principales signos del Alzheimer, empezando por número 1. Pérdida de memoria que afecta a la vida diaria. La pérdida de memoria es uno de los principales signos de esta enfermedad. No estamos hablando de olvidar el nombre de un actor o dónde ha dejado el teléfono móvil durante unos minutos. Hablamos de olvidos que realmente complican la vida cotidiana, como olvidar pagar las facturas, preparar una comida o incluso citas importantes. Lo que ocurre en el Alzheimer es que el cerebro empieza a tener dificultades para procesar y almacenar información. Las conexiones que ayudan a recordar tareas sencillas empiezan a fallar. Esto puede hacer que la persona olvide no solo acontecimientos recientes, sino también cómo realizar actividades que antes eran automáticas. Además, esta pérdida de memoria no viene sola. A menudo la persona también puede sentirse desorientada, tener dificultades para comunicarse o incluso perderse en lugares familiares. Es una señal de que algo no va bien y es importante prestar atención. Detectar estos signos a tiempo puede suponer una gran diferencia. Buscar ayuda médica desde el principio puede ayudar a controlar mejor la enfermedad y ofrecer el apoyo necesario para mejorar la calidad de vida. Al fin y al cabo, comprender lo que ocurre es el primer paso para afrontarlo de la mejor manera posible. Número 2. Dificultad para planificar o resolver problemas. ¿Alguna vez se ha visto en apuros para planificar algo sencillo, como organizar una cena o resolver un problema en el último minuto? Todos tenemos nuestros momentos de indecisión, pero cuando esto empieza a ocurrir con frecuencia y afecta a tareas rutinarias, puede ser una señal de alarma, sobre todo en el caso de la enfermedad de Alzheimer. La dificultad para planificar o resolver problemas es un síntoma común de esta enfermedad. Imagínese a alguien que siempre ha sido capaz de cocinar perfectamente, pero de repente no puede seguir una receta sencilla o tiene problemas para calcular el cambio en el supermercado. Esto se debe a que el Alzheimer compromete las áreas del cerebro responsables del razonamiento lógico y la capacidad de organizar la información. Con el tiempo, las tareas que antes se hacían con el piloto automático empiezan a parecer complicadas. Planificar el día, hacer la lista de la compra o incluso organizar las finanzas puede convertirse en un reto. No se trata solo de una frustración pasajera, es señal de que el cerebro tiene dificultades para procesar los pasos necesarios para completar una tarea. Este tipo de cambio puede ser sutil al principio, pero se hace más evidente con el tiempo. La persona deja proyectos a medias o tarda mucho más de lo habitual en resolver problemas sencillos. Número 3. Dificultad para realizar las tareas familiares. ¿Sabe esas tareas que hacemos sin ni siquiera pensar, como preparar un café, pagar una factura o incluso encender la televisión? Ahora imagine que estas actividades, que siempre han sido fáciles, empiezan a parecer complicadas o confusas. Esto podría ser un signo de Alzheimer, y de eso es exactamente de lo que vamos a hablar. La dificultad para realizar tareas familiares es uno de los signos más claros de esta enfermedad. No estamos hablando de tareas complicadas o nuevas, sino de cosas que la persona solía hacer a diario y que de repente empiezan a convertirse en un reto. Por ejemplo, alguien que siempre ha cocinado puede olvidar cómo hacer una receta sencilla o no recordar cómo utilizar un electrodoméstico. Este tipo de dificultades se producen porque el Alzheimer afecta a las áreas del cerebro que controlan la memoria y la ejecución de tareas. El cerebro empieza a tener problemas para acceder a la información necesaria para completar estas actividades. Es como si un manual de instrucciones interno se volviera incompleto o confuso. Además, la persona puede tener problemas para recordar el orden de los pasos, lo que puede causar frustración y ansiedad. Algo tan automático como vestirse o ducharse puede complicarse, provocando retrasos o incluso el abandono de estas tareas. Número 4. Desorientación en el tiempo y el espacio. ¿Ha tenido alguna vez ese momento en el que se pregunta qué día es o se confunde con la hora de una cita? Todo el mundo lo experimenta de vez en cuando. Pero cuando estas situaciones empiezan a darse con frecuencia y más intensidad, sobre todo hasta el punto de desorientar a la persona en lugares o momentos del día,
podría ser un signo de enfermedad de Alzheimer. La desorientación en el tiempo y el espacio es una de las señas de identidad de esta enfermedad. Imagínese a alguien que de repente no recuerda si es por la mañana o por la tarde, o que se pierde en lugares familiares como el camino a casa o el mercado del barrio. Esto se debe a que el Alzheimer afecta a las partes del cerebro responsables de comprender el paso del tiempo y la ubicación espacial. Las personas con Alzheimer pueden olvidar fechas importantes, confundir las estaciones o ser incapaces de situarse en entornos familiares. Este tipo de desorientación puede causar mucha confusión y en algunos casos incluso poner a la persona en situaciones peligrosas como perderse durante un paseo. Número 5. Dificultades para comprender imágenes visuales y relaciones espaciales. El Alzheimer es una enfermedad que afecta de forma gradual y progresiva a la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Una de las áreas que pueden verse afectadas con el tiempo es la capacidad de comprender imágenes visuales y percibir relaciones espaciales. Pero, ¿qué relación tiene esto con el Alzheimer? Cuando hablamos de dificultades para comprender imágenes y relaciones espaciales, nos referimos a la capacidad para reconocer formas, tamaños, distancias y cómo se relacionan los objetos entre sí en el espacio. Esto puede incluir incluso tareas sencillas como darse cuenta de la ubicación de un objeto en la mesa o interpretar un mapa. En la enfermedad de Alzheimer, estas dificultades surgen porque el cerebro tiene problemas para procesar e interpretar la información visual que recibimos. La región del cerebro responsable de la percepción espacial es una de las zonas más afectadas por la enfermedad. Imaginemos, por ejemplo, a una persona que intenta hacer algo tan sencillo como poner un vaso sobre una mesa. Puede que no se dé cuenta de que la mesa está un poco lejos, o de que el vaso está en un ángulo que le impide colocarlo correctamente, o incluso dificultades para entender cómo están dispuestas las cosas en una foto o un cuadro, como si de repente las imágenes no tuvieran sentido. Número 6. Problemas con las palabras al hablar o escribir. Como el Alzheimer afecta al cerebro, uno de los signos más comunes que pueden aparecer es la dificultad con las palabras, tanto al hablar como al escribir. ¿Pero por qué ocurre esto? El Alzheimer interfiere en varias funciones cerebrales y una de las más afectadas es la capacidad de comunicación. Esto incluye dificultades para encontrar las palabras adecuadas en una conversación o al intentar escribir algo. Imagínese que está hablando con alguien y de repente no recuerda el nombre de un objeto sencillo, como un bolígrafo, o incluso se pierde en mitad de una frase. Esta confusión puede ser frustrante tanto para la persona que la experimenta como para la que la escucha. Al principio, la persona puede olvidar algunas palabras o necesitar más tiempo para encontrar el término correcto. Con el tiempo, estas dificultades pueden intensificarse, haciendo que la persona utilice palabras equivocadas, intercambie palabras similares o incluso se pierda en medio de la conversación sin poder terminar sus pensamientos. También puede ocurrir que la persona deje de hablar en mitad de una frase porque no recuerda lo que quería decir. Estas dificultades con las palabras no se limitan al habla. Escribir también puede convertirse en un reto, con faltas de ortografía más frecuentes, frases inconexas o dificultades para organizar las ideas con claridad. El acto de escribir requiere que el cerebro establezca una serie de conexiones complejas y cuando el Alzheimer deteriora estas funciones, la persona puede tener dificultades para expresar sus pensamientos con eficacia. Número 7. Pérdida de objetos y dificultad para volver sobre los pasos. Cuando alguien empieza a perder objetos con más frecuencia y tiene problemas para volver sobre sus pasos, puede ser un signo de Alzheimer. Parece sencillo, pero estos comportamientos pueden indicar un problema mayor. Parece sencillo, pero estos comportamientos pueden indicar un problema mayor. Cuando una persona con Alzheimer pierde un objeto, como un teléfono móvil, sus intentos de volver sobre sus pasos para encontrarlo pueden no ser tan eficaces como antes. Esto se debe a que el cerebro tiene dificultades para recordar secuencias de acontecimientos pasados, como ¿dónde estaba antes? O ¿qué hice justo antes de dejar el objeto allí? El proceso de reconstrucción de estos pasos se vuelve confuso. A veces la persona puede incluso empezar a buscar el objeto en lugares en los que ya ha mirado, sin darse cuenta de que ya ha estado allí, o incluso acusar a otras personas de haber cogido lo que ella misma ha perdido porque no recuerda dónde lo dejó. Número 8. Decaimiento o falta de criterio. Cuando hablamos de juicio, nos referimos a la capacidad de tomar decisiones sensatas, evaluar riesgos y actuar adecuadamente en distintas situaciones. Todos utilizamos el juicio para cosas cotidianas, como decidir qué ropa ponernos según el tiempo que haga, elegir qué comer
o incluso cómo reaccionar ante determinadas situaciones sociales. Sin embargo, en el Alzheimer, esta capacidad empieza a verse afectada. Esto se debe a que la enfermedad afecta a la región del cerebro responsable de tomar decisiones y controlar el comportamiento. Como resultado, la persona puede empezar a tomar decisiones impulsivas sin pensar en las consecuencias, o incluso hacer elecciones que antes parecían obvias pero que ahora no tienen sentido. Por ejemplo, alguien podría gastar grandes cantidades de dinero en algo innecesario, como comprar ropa que no necesita, o involucrarse en situaciones de riesgo, como conducir sin tener la capacidad de tomar decisiones rápidas y seguras. Otro ejemplo sería la dificultad para evaluar situaciones cotidianas. Una persona con Alzheimer puede, por ejemplo, salir de casa sin darse cuenta de que lleva ropa inadecuada para el clima, como un abrigo pesado en un día caluroso, o incluso olvidarse de cuidar su higiene personal. Esto se debe a que la enfermedad interfiere en la percepción y el razonamiento lógico, fundamentales para el buen juicio. Número 9. Cambios de humor y de personalidad. Los cambios de humor y de personalidad son, por desgracia, signos bastante comunes del Alzheimer, y muchos familiares y amigos pueden sorprenderse o incluso preocuparse cuando notan estas transformaciones. Pero ¿qué hay detrás? Los cambios de humor, como pasar de estar tranquilo a estar irritable sin motivo aparente, son comunes en el Alzheimer. La persona puede volverse más ansiosa y angustiada. La persona puede volverse más ansiosa, triste o incluso agresiva. Pueden irritarse más fácilmente por pequeñas cosas que antes no les molestaban o mostrar una apatía que no era característica antes de la enfermedad. Estas fluctuaciones pueden confundir a quienes les rodean, sobre todo porque a menudo no tienen control sobre sus emociones. Además, la personalidad de la persona puede empezar a cambiar. Alguien que solía ser más extrovertido puede volverse más introvertido y reservado, mientras que una persona tranquila puede volverse más impulsiva o incluso hacer cosas que normalmente no haría, como hablar de forma inapropiada o actuar de forma inadecuada en situaciones sociales. Estos cambios se producen porque el Alzheimer daña las áreas del cerebro que regulan no solo las emociones, sino también el comportamiento social. La persona puede empezar a sentirse confusa, perdida e incapaz de comprender o reaccionar ante las situaciones como solía hacerlo. El Alzheimer es una enfermedad que plantea retos tanto a las personas diagnosticadas como a sus familiares y amigos. A lo largo de este video, hemos visto como signos como las dificultades de memoria, la pérdida de objetos, los cambios de humor e incluso la disminución de la capacidad de juicio pueden ser señales de que algo está afectando al funcionamiento del cerebro. Estos síntomas están causados por los cambios cerebrales que provoca el Alzheimer, pero es importante recordar que cada persona puede experimentar la enfermedad de forma diferente. Lo más importante de todo es reconocer estos signos a tiempo. Cuanto antes se haga el diagnóstico, antes se podrá buscar el tratamiento y el apoyo adecuados, lo que puede suponer una gran diferencia en la calidad de vida de la persona. A pesar de las dificultades, con el apoyo adecuado es posible sobrellevar mejor los cambios que conlleva el Alzheimer. Si notas alguno de estos signos en alguien cercano a ti, merece la pena acudir al médico. Y si te ha gustado este video, suscríbete al canal y hasta la próxima.